Bienvenidos al curso de sistemas digitales. En esta oportunidad vamos a trabajar con los registros de desplazamiento. Los registros de desplazamiento llega a ser una aplicación de los sistemas secuenciales, particularmente lo que se vaya a trabajar con los flip-flop D. ¿Ya? Eso nos permite realizar operaciones como transmisiones de datos en serial a serial, de serial a paralelo, paralelo a serial. ¿Ok? Entonces, al respecto se ha encontrado esta página, la del ex.com, que, bueno, lo que me llamó la atención fue la manera didáctica como describe de manera concreta ya el desplazamiento. Por ejemplo, una aplicación nos indica, ¿no? El de registro de desplazamiento puede ser cuando tú utilizas la calculadora, tú presionas un dígito y debes notar cómo este estado se retiene ya en la memoria y va desplazándose en el caso de la calculadora de derecha a izquierda, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Común de aplicación de los registros de desplazamiento. De manera concreta también describe, ¿no? De manera didáctica los casos en el registro de desplazamiento. El primer caso, ¿no? Cuando la entrada de serie y salida es serie. Entonces hay una entrada por la izquierda, ya se va transmitiendo los datos y estos se van en función a la señal del reloj, se van transmitiendo en la salida, ¿no? También en formato de salida, perdón, también en formato serial. Luego está el caso cuando la entrada de serie y la salida es paralela. Entonces los datos de entrada ya se van transmitiendo de manera serial, por este caso de un nible, y estos son transmitidos hacia arriba, ya en paralelo. Sí, se tiene el otro caso, entrada paralelo y salida serial. El ingreso en este caso es paralelo, ¿ya? Y véanse que cuando se va completando el nible de 4 bits, ya se va transmitiendo estos de manera serial, ¿no? Entonces hay 4 entradas y una salida. El caso entrada paralelo y salida paralelo. Entonces hay un registro de 4 bits que va ingresando y estos van siendo transmitidos por la salida. Todas estas operaciones se hacen al ritmo del reloj, ¿no? Al ritmo del reloj. Bien, ahora vamos a trabajar con lo que llega a ser, a ver, vamos a apoyar en el texto de Thomas Floyd, ya para esta parte, donde vamos a ver los ejemplos, ¿no? En el primer caso de lo que son los registros de desplazamiento, pero previamente eso también, el Thomas Floyd en su texto nos muestra también las operaciones, hablando de los estados, hablando de registros de desplazamiento. Vamos entonces viendo uno a uno. Tenemos acá un caso, es el registro de desplazamiento de entrada de datos, ya de izquierda a derecha, ya de manera serial, ¿no? Se tiene también acá otro caso, esto es también transmisión serial, la entrada de serial, la salida de serial, pero esta operación de desplazamiento se la hace de derecha a izquierda. Ya, y aquí está uno, como nos comentaba en la página, ya es cuando la entrada de datos está en paralelo, para el caso de unible, y estos son transmitidos de manera serial. Entonces, esto sería un caso de entrada paralelo y salida en serie. Ya, luego tenemos acá, este caso, cuando la entrada de datos es serial, pero, y esto tiene como salida en paralelo, ¿no? En grupos, en bloques de 4 bits. ¿Ya? Y cuando tenemos entrada paralelo y salida paralelo, ¿no? En bloques de 4 bits, ¿ya? Muy aparte de esto, también se puede realizar estas operaciones, ¿no? Con registros, ¿ya? Las rotaciones, así tenemos una rotación hacia la derecha, ya en este caso el dígito que está más a la derecha volverá a comenzar al principio, ¿sí? Del desplazamiento. También está lo que es la rotación, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo este primer caso, que es el registro de desplazamiento con entrada y salida en serie. ¿Ya? Entonces vamos a analizar el circuito, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con el circuito. Ya.
Entonces, como debe notarse, todo trabaja al ritmo del reloj. ¿Ya? Entonces, en esta configuración, los flip-flop D, los 4 flip-flop D, están sincronizados, están conectados a una señal de reloj común. ¿Ya? Se tiene lo que llega a ser acá la entrada de datos, ¿ya? Y acá tenemos la salida, ¿no? La que está de abajo es la salida complemento, pero resumiendo, tenemos una entrada y tenemos una salida. Entonces, nótese acá ya que los datos se van a ir transmitiendo de un flip-flop de a otro, ¿no? Por ejemplo, acá la entrada de datos ingresa al primer flip-flop D y esta, su salida es la entrada del siguiente flip-flop. Y su salida de esto llega a ser la entrada del siguiente y así. Entonces el dato va pasando de un flip-flop D a otro. Ok, vamos a mostrar esto. Ya, acá. Sí, aquí está. Tenemos entonces acá el registro de desplazamiento con entrada y salida en serie. A ver, previamente una descripción. Aquí está nuestra señal de reloj. Ya, en este caso, por no utilizar lo que llega a ser el generador ya de pulsos, que se había armado con el 555 u otras alternativas, ya se ha utilizado acá del Proteus, ya este generador de pulso. Ya esto se lo puedo obtener haciendo clic en esta opción acá para poder generar los pulsos. Está como una S, casi como una S el icono. Y si hacemos clic en esa opción, entonces nos salen, ¿no?, los generadores, ¿no?, de C, de pulsos, ya audio y demás. Entonces lo que nos interesa acá es este que dice The Clock, ¿no? Es la señal de reloj, el The Clock, ¿ya? Hacemos clic ahí en The Clock. Aquí podríamos probar, a ver, y aquí y tenemos, ¿no? Esta llega a ser. Ya, entonces acá si vemos las propiedades, ya, esto está trabajando por defecto, su frecuencia es de 1 Hz. Eso nos hace ver que va a generar pulsos, en este caso un ciclo, una vuelta en un segundo. Si colocamos acá 3, es como decir que va a completar 5 vueltas, 5 revoluciones, perdón, 3 vueltas, 3 ciclos en un segundo. Si colocamos esto a 10, es que va a dar 5 vueltas, 10 vueltas, 10 revoluciones, 10 ciclos, todo eso en un segundo. Ya, para mi caso esto lo voy a colocar en 1. Ok, esto está configurado para 1 Hz, o sea, una vuelta, un ciclo, una vuelta en un segundo. También podríamos en la parte de instrumentos verificar cómo va a ser la salida con el osciloscopio, ¿ya? Sí, conectamos entonces la salida del pulso acá, nuestro canal A, ¿ya? Vamos a ajustar, a ver, el tiempo. El tiempo va a ser pequeño acá para medio segundo en la escala. Ya, y también tenemos que ir deshabilitando todos los canales, con excepción del canal A. Y en el canal A colocamos corriente continua, ¿ya? Entonces ahí ya puede verse cómo está trabajándose, cómo está mostrándose la señal, ¿ya? Cada cuadrícula en la escala representa a 0,5 segundos en el eje de las abscisas, ¿ya? Y en el eje de las ordenadas, acá en el canal, en la parte de voltaje, es de 5 voltios. Entonces, con estos datos, ya, abscisa y ordenada, podemos ver que está cumpliendo lo que llega a ser un segundo, son 2 cuadrículas, un segundo, ya 5 voltios, ¿no? Sube a 5 voltios, baja a 0 voltios, 5 voltios, ¿no? Y ese ciclo es, ese ciclo es en un segundo se cumple. Ok, entonces ahora vamos a volver ya a lo que estamos trabajando con nuestro circuito, con nuestro ejemplo de desplazamiento con entrada serial y salida serial. Ya, ahora vamos haciendo más aclaraciones.
Bueno, entonces esa es la señal de reloj acá, la que estamos utilizando. Y nótese como en la configuración indicada, ¿ya? Se está activando, se está conectando la señal de reloj a cada una de las entradas del reloj del flop D. En este caso, todos van a trabajar, van a responder la transición al ritmo de este reloj. Ya, luego en la parte de set y preset, ya como se observa, ya son pines de mando superior, está por encima del reloj, ya por lo cual esto es para que no pueda interferir en el funcionamiento al manejarse con señal baja. Ya vamos a conectar set y reset, ya set y reset, que sería como preset y set, hablando de los JK, ya todos a señal positiva de 1, ¿ya? Eso, entonces, eso es lo que, la manera como debe conectarse en cada uno de los flip-flop D. Luego, hablando de la entrada y salida, la entrada de datos está acá y la salida de datos correspondería a este pin, ¿no? Ahí estaría la salida de datos. Ya, ¿qué más? Y como se ha indicado, la entrada de un flip-flop llega a ser la salida del anterior, se está pasando uno a uno, está pasándole el dato. ¿Ya? Y lo que hemos conectado acá es esto que lo tenemos acá arriba, ¿ya? Es más para poder aclarar la señal, o sea, cómo se está pasando. Es eso, lo de azul. Ok, entonces con esas aclaraciones vamos a ejecutar, ¿ya? Y tenemos esto. Véase 1, el 1. ¿Cómo está pasando? 1. Entonces, si es que se manda 0, ya el 0 queda hasta ahí. En el siguiente pulso pasa acá. En el siguiente pulso acá y en el siguiente acá. Sí. Entonces, lo que se está viendo es que se está enviando los datos pausadamente en función a la frecuencia del reloj, ¿no? Por la salida. Se está transmitiendo de manera serial. ¿Ya? Ok. Bien. Volviendo. Vamos ahora a ver el tema de los registros de desplazamiento con entrada serie y salida paralela. Ya, en este caso, para un registro de desplazamiento, en entrada serie y salida paralela, tendría un comportamiento similar al anterior circuito, a la que se había quedado con algunos cambios. A ver, veas acá lo que tenemos, lo que se tiene. Tiene el mismo esquema que el anterior circuito, solamente que se aprovecha las entradas, ¿no? Perdón, las salidas aquí. La entrada de datos, en este caso la salida acá, esta es la diferencia, es de 4, pero no requiere agregar alguna configuración digital adicional. Solo estamos sacando la señal de cada flip-flop D. Estamos sacando una copia de la señal, ¿sí? Y esto ya corresponde a lo que llega a ser su salida en paralelo, ¿no? De una entrada serial. Y con la misma configuración, todos están trabajando al mismo ritmo del reloj, ¿no? Acá puede verse esto como en un bloque lógico, ¿ya? Hay una entrada serial, ¿sí? Una entrada serial, una señal de reloj acá y todos transmitiendo de manera paralela, ¿no? Con esa aclaración, entonces, esto también podría verse como un circuito aprovechando, ¿no? Aprovechando la transmisión, ¿ya? Si mandamos esto, ¿no? Las salidas, ya, este sería de esa manera acá la salida no sería uno, el de más a la derecha, sino serían estos, simultáneamente, los 4 valores. ¿Ya? Bien, ahora vamos a analizar nuestro siguiente caso es de entrada paralelo y salida serial. ¿Dónde está esto? Entrada paralelo y salida serial. Aquí está. Registro de desplazamiento con entrada paralela y salida serial.
¿ya? En este caso no va a ser el circuito tan cómodo como el anterior, ¿no? De cuando se manejaba de serial a serial o de serial a paralelo, ¿ya? Eh, ya que hay ciertas consideraciones a tomarse en cuenta. A ver, analicemos el circuito. Esto llega a ser similar a lo que a lo que se había visto en el anterior esquema, el que habilita la entrada, no tanto como entrada, sino el que va a jugar el rol principal de poder cargar y desplazar, cargar y desplazar. Ya en Proteus eso lo vamos a ver a detalle. Acá tenemos la señal de reloj que se va agregando con una configuración similar a la anterior, ya a cada flip-flop. Sí, y eso de poder cargar y descargar se debe a esta configuración, ¿ya? A esta configuración, ¿no? Que va a depender mucho de cómo se vaya a oscilar la entrada acá, ¿sí? Bien, a ver, veamos esto cómo podemos trabajarlo acá en Proteus. Entonces, para este caso, ¿ya? Tenemos el siguiente circuito armado. Entrada de desplazamiento con entrada paralelo y salida en serie. ¿Ya? Vamos a ponerlo en funcionamiento y para ver cómo va trabajando esto. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con esto de cero. No, con el 1 podría estar. Ya está bien, con el 1. Entonces, véase lo que sucede. A ver, vamos a analizar esta parte. Cambiando esto 1 a este vamos a cambiar, cambiando esto de 0. Si analizamos acá cómo está trabajando esto, es 0, 0, y está entrando 0, ¿no? 0, 0, está ingresando acá 0, ingresa al flip-flop de 0, ¿sí? Flip-flop de 0. Y eso ya está siendo transmitido a su salida, 0, ¿no? 0, ¿ya? Y esto se queda retenido acá. Esto se queda retenido, ¿no? Entendiendo de que en el AND ya el 0 absorbe. Entonces, es como una llave cerrada, se queda retenido acá. Si nosotros cambiamos esto a 1, vean lo que sucede en esta parte. Vean, 1. Ya 1 ha quedado retenido, ¿no? Ha quedado retenido esto por el... Ha quedado retenido esto por el 0. A ver, vamos a cambiarle esto a 0. Entonces, véase, esto ingresa. Acá se va a comprender esto mejor. A ver. Estaría ingresando el circuito 0. Ingresa 0 acá. Y véase, no pasa más. Está siendo retenido acá por el 0. Si yo le cambio esto a 1, todo afecta. En el siguiente pulso vean cómo esto cambia de 1 a 0. Ingresa, pero está retenido, ¿no? Con 1 a 0. Es decir, a lo mucho llega hasta esta parte. Cuando tú cambias, hay un cambio total, pero solo hasta acá. Y esto pasa con cada una de las entradas. Si nosotros cambiamos acá 0, sigue entrando hasta ahí. Si cambiamos el 1, todo va viendo acá a 1 y se queda retenido acá por el 0. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la señal está quedada retenida acá. Va a depender mucho de esta otra entrada. Si es que esto es 1, entonces recién va a dejar pasar el 1. Deja pasar. Y en el 1, en el OR, absorbe el 1 y entra. Entonces, lo que se observa es que estas están trabajando como llaves, ¿no? Como llaves, ¿no? Eso con 0. Ahora, véase, cambiamos a 1 y deja pasar. Y hay cambio. Y eso se va a manifestar en la salida. ¿Ven? 0, 1, 0, 1. Y entonces, eso es la secuencia. Una vez que termine esto de 0 y 1, 0, 0, va a seguir enviando 0, 0, 0, 0 por defecto. 0. Se queda ahí. Entonces, ahora uno puede ir cambiando. Vean lo que sucede acá. Le cambiamos esto. En el caso del 1, el 1 no va a dejar pasar por el anterior.
aquí está con 0, ¿no? Podemos dejar pasar esto. Se podría dejar pasar esto si le cambiamos esto a 1, es decir, si volteamos esto a 0. ¿Ven? Esto ha dejado pasar y ya sale 1. Hasta ahí, ¿no? 1, se queda. Ahora, colocamos esto a 1 y va a ir transmitiendo nuevamente estos valores. Ahorita por defecto está con este 1 y se queda ahí. Está retenido, o sea, por una parte pasa, pero por la otra parte está retenido. Entonces, vemos que retiene, envía en función a lo que llegas en estas dos tandas. Otra vez, enviamos 1, ¿ya? Entonces manda 0, ahora manda el 1, manda el 0, y desde ahí va a ser 0, 0, 0. ¿Sí? Es como está trabajando. Bien, ahora vamos también a probar, ya se tiene acá lo que es un circuito, el 74165. Este circuito hace esa operación comprimida, la que estábamos hablando del desplazamiento, ¿ya? Del desplazamiento, ¿sí? Entonces, este desplazamiento ya lo va a trabajar, en este caso, de derecha a, perdón, de izquierda a derecha. Es decir, entonces el desplazamiento va en este sentido, en este sentido. Hablando de que los datos son ahorita de D7, D6, D4, D3, va a ir desplazándose en este sentido. Ya vamos aclarando más, del 74, 167. Este pin, el pin número 10, es lo que podríamos decir, el pin en serie. Ya que este circuito también permite que como entrada de datos tenga una entrada en serie. Esta. Y si es paralelo, entonces entra esto. O sea, entra dos, ¿no? O entra el dato en paralelo, las 8 líneas, o entra por una sola línea, pero dato en serie. En este caso lo vamos a probar con el paralelo. Ya, las salidas está acá. Bueno, acá tiene dos salidas, ¿ya? Es 0 la salida y ya, y el otro pin es la negación de esta salida. En este caso solo vamos a verlo acá, la salida en serie. ¿Ya? Acá está la señal de reloj también y acá tenemos tres pines de control. A ver, vamos aclarando. La señal de reloj, bueno, está acá. Luego viene esto que inhabilita. El pin número 15 inhabilita al clock, ¿ya? Entonces, eso se inhabilita por la notación que está manejando con 1. O sea, acá por defecto lo estamos colocando con 0 para que pueda tener efecto el reloj, o sea, para que pueda trabajar el reloj. El otro es similar a lo que habíamos visto en el circuito, es la que va a trabajar como cargar y desplazar, ¿no? Cargar y desplazar. Me refiero a este, claro, nuestro circuito, ¿no ve? Este llega a ser, ¿no? A cargar y desplazar. Bien. Vamos a probarlo ahora. Ya, entonces, play. A ver, está en 0. Vamos a comenzar con 0. Ya, entonces vamos a activar. Ahorita está en 0. Vamos a activar esto. Ya. Y tiene que comenzar esta secuencia 0. Ya lo está en 1. El siguiente puso 0. Siguiente puso 0. Siguiente puso 0. Siguiente 0. Siguiente 0. Siguiente 0. Siguiente. Y así, por defecto con 0. ¿No? Ah, no. 1. Me he debido adelantar un pulso. A ver, nuevamente. Al ritmo del reloj, nuevamente. Vamos a desplazarlos al ritmo del reloj. Vamos a ver esta parte, a este ritmo. Ya, entonces, adelante, 0, ya, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, correcto. He votado 1, ¿ve? 1, 1. Está mandando entonces 1. A ver, vamos a darle otra combinación. 1, 1, ya, 0. Ya, nuevamente. Entonces comenzamos. Ya, lo que hemos hecho hasta acá ha sido inhibir. Vamos a ver. Ya 0, 1, 1, 0,
1, 0, 0, 0, 1 y 1. Va rellenando con 1, ¿no? Sí, ya, entonces de esa manera también se ha ilustrado cómo va trabajando el 74-165 como un circuito en el cual ya la entrada de datos es paralelo y la salida es serial.